¿Ve yo dónde estoy transmitiendo? Yo creo que estoy transmitiendo en el curso de orgánica, creo. Entonces alguien le tomó foto. Ahí igual ahí se ven los anuncios. Ahí se ven las fotos. Bueno, entonces ahora sí lo que voy a hacer es copiar los respectivos mecanismos con ejemplitos, no como están pues en las diapositivas. Ahora sí. Ya le estaba metiendo, pero no lo he hecho yo no he hecho nada de eso, ¿no?
Estaba aquí pensando ya en la diapositiva, casi no puse información en texto, sino por imagen. ¿Eso influye? No hay problema. No, es que pues faltan las notas de la diapositiva. Yo siempre me saco una notica esa. El mecanismo. Ahí quedó listo. Las fechas y el mecanismo. Y para los que van a ver el video o repasar, tengo de contraste como están las diapositivas, ¿sí? Para que uno compare. Este está general en las diapositivas y aquí está un ejemplo. Ahí pueden comparar, contrastar. Profe, en la transferencia protónica no hay flechas. Ay, sí, claro, obvio. Todo lleva flechitas. De hecho, faltan flechas, gracias por decirlo. Sí, claro, faltan 20 flechas. Primera flecha que falta. Desde aquí no puse flechas.
Entonces aquí va una flecha. Este oxigenito y también uno de estos. Luego aquí, ¿cómo sale la agüita? De puro penetración. Se lleva ese par para neutralizar el agüita. Aquí, ¿cómo se forma esta resonancia? Este par libre pasa por esta posición para neutralizar. Gracias. Ahí están las flechitas. ¿Qué faltaba? Eso es lo malo de los libros, que casi los libros no utilizan las flechas. O uno busca en Google un mecanismo y lo encuentra así como el que está en la diapositiva. Entonces, sí quedan flechas. De hecho, yo aquí resumí uno porque pareciera que hubieran 5 en las diapositivas. A mí me gusta hacer el último para que ahí, cuando hagan el de la enamina, ahí es donde se va a diferenciar ese último paso. Entonces, por ahora me gusta juntar puse 2 palabras: deshidratación y recuperación del catalizador. Esto es lo que cambia cuando uno va a formar una enamina. Ese es el que cambia. Pues si quieren, ahorita lo hacemos con un muñequito más chiquito, no tan complejo como el que hay. Entonces les voy contando. El taller tiene varias cáscaras. No sé si se han dado cuenta. Que los talleres míos tienen unas cáscaras. Cada año, cada semestre, hay unas cáscaras en esos talleres. Y no solamente los talleres. Pues los exámenes por lo general también tienen unas cascaritas. Unas cascaritas, ¿sí? Que los estudiantes no son conscientes, pero esta vez les voy a salir ese truco. Uno de los objetivos de este curso es que ustedes aprendan a distinguir los grupos funcionales. Ese viene desde el curso de Orgánica 1, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, en la escritura de los compuestos, uno puede utilizar la formulita de esqueleto o puede utilizar la fórmula estructural abreviada o puede utilizar Lewis. Casi prácticamente aquí me faltó ponerle pues, acá prácticamente hago el carbono, pues todos los carbonos del benceno y la H hubiera quedado X. Bueno, faltó el parcito acá, una pregunta, ¿veis? Si este tiene par, y esto tiene par, y esto tiene par, y esto tiene par, y todo esto tiene par. Faltó, bueno, ahí ya le completé los puntitos para que quedara con todos los pares. Sí, entonces, este bicho es bien interesante en ese sentido. Entonces uno, cuando necesitas extenderse explicando algo, normalmente recomiendan utilizar Lewis. Cuando no, cuando quiere abreviar, pues hay que saber abreviar la formulita de esqueleto.
Y si ustedes observan, yo les volteo la molécula a cada rato. Esas son las cáscaras que yo hago en el mecanismo. Porque recuerden que la isomería no consiste en voltear o rotar la molécula. Eso es más bien las conformaciones y otra serie de cosas. Entonces, el objetivo principal del curso de Orgánica 1, de Orgánica 2, es que ustedes aprendan a reconocer los distintos grupos funcionales de cada curso. Y pues donde más trabajaron eso fue en Orgánica 1, que vieron la química de los compuestos y hidrocarburos. Pura H y pura C. Y este es el curso de la química del carbonilo. Básicamente, el grupo carbonilo es el que está presente en casi el 90% de este curso, tanto al principio como al final. Entonces, la cáscara aquí es que, y en los talleres, es que cuando uno va a hacer el mecanismo no sabe cuál es cuál. Es por eso he puesto en colorcitos cuál es cuál. ¿Qué es lo que nos interesa reaccionar en el mecanismo? Nuestro compuesto carbonilo. ¿Qué es lo que se le va a pegar? El nucleófilo. Y puse un nucleófilo bastante exótico. No me interesa el nombre, de hecho, en la tabla de nucleófilos ni siquiera está. En la tablita que yo les mostré de los nucleófilos, de los NH2Y o Z, como está en el libro, en esa tablita no está. ¿Qué sería lo más parecido a ese que me inventé? Eso, entonces cuando uno mira las diapositivas, lo más parecido de esos nucleófilos, esta tablita es sacada de Word, así copy-paste, en español, también está en McMurray, está en casi todos los libros. Capítulo, creo que eso, sí, no sé, capítulo 16 o 17, ya no me acuerdo. Miremos los capítulos. 18. Usted va a estar 18. Y por ahí vamos a estar como mitad de 18. No, ya están en 5. Entonces creo que están desde el inicio. Entonces esta tablita sacada de Word. ¿Qué es lo más parecido? La semicarbacil. Entonces una pregunta que me han hecho es, profe, si yo tengo varios nucleófilos, varios nitrógenos, ¿cuál es el nitrógeno nucleófilo? Entonces, la más fácil de explicar es la hidrazina. La hidrazina tiene dos nitrogenitos pegados y pues ahí no hay pierde. Pues cualquiera de los dos. Como una molécula simétrica, cualquiera de los dos, usted lo puede usar como nucleófilo. Sea el del lado izquierdo o el del lado derecho. En la hidrazina. Sí, entonces la hidrazina es el ejemplo más común de nucleófilo simétrico. Esta, usted le interesa si escoge el de acá o el de acá. ¿Cuál escoge el libro? Pues el de la derecha, pues para que quede todo para un mismo lado. Pero profe, si yo escojo el de la izquierda, ¿está bien? Sí, porque igual, este lado es simétrico con este, entonces no pasa nada. En esta molécula no hay pierde. Pero entonces uno comienza a dudar cuando aparece la fenilhidrazina. ¿Cuál es el nitrógeno que se pega al carbonilo? ¿Este o el azul?
Miren el producto. Menos mal ponen el producto. Este es el reactivo, este es el NH2Y, o esto es lo que llamaríamos Y. Y miren con el producto. ¿Cuál de los dos nitrógenos me pegó? Entonces aquí ya hay una diferencia en la fenilhidrazina. En la hidracina no problema, pero en la fenilhidrazina sí. Y les comento esto porque en el laboratorio ustedes van a usar un primo de la fenilhidracina que se llama la 2,4 dinitro fenilhidracina. Si es que ya no lo usan. ¿Es esta semana? Ah, perfecto. Entonces lo van a tener fresquito. Es un tarrito, eso menos mal ya lo entrega preparado. Si les tocara hacer algún día monitores, pues eso se prepara fácil. ¿Ustedes han preparado reactivos orgánicos? No. Deberían de aprender. Harold no le enseñó. Vamos a darle para favor. Profe, es que yo vi laboratorio virtual. Bueno, está bien. Entonces, para preparar un reactivo orgánico no se les vaya a ocurrir la brillante idea, lo disolvemos en agüita. Pues sí, es que cuando uno compra la fenilhidracina o la 2,4 dinitrofenilhidracina es un polvo. Como decir el cloruro de sodio o el permanganato, eso viene en polvo. Entonces, ¿qué es lo primero que uno le ocurre en una solución normal? Hacer los cálculos, cuánto tengo que pesar para que dé la concentración, qué tales y pascuales, y pesa y echa en agua. Eso si el reactivo fuera una sal inorgánica, un cloruro de sodio, un nitrato de plata, eso se disuelve en agua. Esta vaina no se va a disolver en agua, ¿no? De hecho, por eso no sé si les tocó preparar la fluoresceína. Sí. Ah, bueno. La fluoresceína cuando uno la prepara, eso toca en otra cosa. Entonces, normalmente el reactivo mágico para este tipo de compuestos es un solvente, si es el reactivo polar, pues polar. Y si el reactivo no es polar, pues entonces un solvente no polar. Pero por lo general la mayoría de compuestos para laboratorio, esos indicadores son polares, como la fenilhidracina y la 2,4 dinitrofenilhidracina. Entonces uno prepara la solución en etanol o en metanol según lo que tenga a la mano. ¿Listo? Entonces eso es lo que una recomendación cuando les toque preparar un reactivo orgánico, si son monitores o si les toca hacer eso en la calle, no vayan a echar el reactivo orgánico. No, yo les cuento esto porque a mí me pasó la primera vez que yo fui a preparar fenolftaleína. Uno todo buñuelo llega y disuelve la fenolftaleína en agua. Pues sí, el indicador sí es soluble en agua. El indicador ya preparado, pero no la fenolftaleína. Sí, el polvito en agua. Profe, es que esto no disolvió. Entonces, ¿y usted cómo preparó la fenolftaleína? No, pues yo pesé, y en agua. Entonces, cuidado, eso se prepara en disolvente orgánico. Y uno hace los calculitos igual. Entonces, cambiarán cosas como la densidad y otras cuantas cosas que uno asume por ahí. Entonces, la fenilhidracina, ¿cuál de los dos nitrógenos tiene? ¿Es el nucleofílico o el que reacciona? De la izquierda. El que tiene más bases. Podría decir uno. En este caso, el que está menos sustituido, podría decir uno. Entonces, interesante, no hemos visto aminas, pero ya estamos viendo aminas. Algunos me dicen, profe, pero es que usted, ¿cómo así?
Los que ya vieron el curso se dan cuenta que el tercer parcial es coger el primer parcial y el segundo y volverlo a hacer. Con otro ejercicio, pero para variar. Porque trata sobre amigos y heterociclo. Entonces yo les dije, yo ese tema les digo, ya vimos. Yo doy el tema de aminas en unas 2 clasecitas nomás. Y listo, y hacemos tercer parcial. O sea que normalmente el segundo parcial queda cerquita del tercero. Y al paso que vamos, seguramente vaya a quedar cerquita. Entonces, de entrada, aquí ya hay una tendencia. No tanto es por la sustitución, sino que este fenilo hace lo mismo que este carbonilo. Esa es la diferencia de estos 2 nitrógenos a este nitrógeno. ¿Qué hacen? Carbonilo. Estos 2 nitrógenos están pegados al carbonilo. Entonces, en primer lugar, el grupo funcional ya no es nitrógeno, ya no es amina, ya no es nitrógeno libre, sino amida. Estos 2 nitrógenos de la semicarbacida son amida. Esos 2 nitrógenos de la semicarbacida son diamida. ¿Y qué es lo que está pasando aquí y que también pasa con el fenilo? Resonancia. El par libre no está tan libre. El par de los nitrógenos vecinos a un carbonilo, o sea, adyacentes, hace resonancia. Aquí. El par del nitrógeno pegado al fenilo hace resonancia con ese fenilo. O siente el efecto inductivo de resonancia que tiene este anillo aromático. Por estar ahí vecino, adyacente. Entonces, cuando el par está participando en resonancia, no es tan libre. O sea, no es tan nucleófilo. Eso disminuye considerablemente la basicidad de un compuesto. O sea, se hace menos básico. ¿Listo? Entonces, si uno compara la anilina, que es una amina, versus el amoníaco es más básico que la anilina. ¿Cómo se da cuenta uno? Hagan una prueba en un papel, tornasol, pongan el papel de la propaganda del jabón Dove, el papel tornasol. ¿Y cuál es la más azulito? El amoníaco. Pues azul o verde, pues, el color del papel. Mientras que la anilina, y más si eso está cochina anilina, pues le va a dar un verdecito ahí como tinto o azulito, pero no oscuro como cuando está algo básico. ¿Sí? Entonces, eso sucede con las aminas. Ahí ya para adelantarme un poquito al tema. 3 palabras más. Este está comprometido, el sustituido está comprometido en la resonancia, es menos nucleófilo. Y peor, estos dos, los que están pegados al carbonilo, son diamida y pues ellos con mayor razón. Entonces, de una vez, sin haber visto amidas, ya nos vamos imaginando qué tan estables o qué tan poco reactivas son las amidas. Sin haber visto amidas. Las amidas, para poderlas reaccionar, tiene que hacer un esfuerzo para romper. Cosa que no pasa con las amidas. ¿Sí? Entonces las amidas son más estables químicamente, menos reactivas, menos nucleofílicas que las amidas. Y pues aquí, miren que aquí están las aminas. ¿Qué? Las aminas más reactivas y más nucleofílicas que Miren, las aquí amidas. está la amina. Que las aminas.
Aquí está la amina, aquí está la amida. Esta semicarbacida no es más que una amida con un nitrógeno tipo amida. Desde los 3 nitrógenos, 2 están pegados al carbonilo y uno no. Él es diferente. Él es el nucleófilo. Acá también puse 3. Pero uno ve claramente en el muñequito que yo me inventé cuál es el nucleofílico. De hecho, ya que tengo aquí el zoom, yo lo puse allá en el mecanismo con rojo. Aquí ya podemos responder la pregunta. ¿Cuál es el rojo? Este. Ese es el nucleofílico, salud. El de abajo no, porque está haciendo resonancia con el... Este es amida. El negrito que está al lado del carbonilo es amida. Recuerden, un nitrógeno pegado a un carbonilo es amida. Un nitrógeno pegado a un carbonilo es amida. Esto es amida. Esto es como la fenilhidrazona. Parecido, pero no es fenilhidrazona, no es fenilhidracina, no es... Esto es como una carbacida con otra amida. A un carbonilo es una amida. Lo he venido diciendo desde la clase pasada N mil veces y vuelvo a insistir y seguiré insistiendo que esto es una amida. 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 Entonces el único que no es amida es el rojito. Y ese fue el que se pegó de todos. Profe, ¿puede haber un caso en que hayan varios nitrógenos que sean nucleofílicos? Sí, pero pues ya eso sería un ejemplo ahorita que estaba hablando el profesor de al lado de los opcionales, un ejemplo para uno hacer opcionales o habilitación. Algo más largo, no más difícil. ¿Qué pasaría si tuviéramos 2 nitrógenos diferentes en la molécula que ambos sean nucleofílicos? Pues toca hacer el mecanismo con uno y el mecanismo con el otro. No, y eso va a dar lugar a otros productos. O sea, los estudiantes creen que el ejercicio es más difícil. No, es más largo. Bueno, puede ser que sea más difícil porque uno en la cabeza quiera imaginarse que es más largo. Entonces esos eran los ejercicios cuando yo hacía opcionales de orgánica o habilitaciones de orgánica. Es que uno en la habilitación, ¿qué hace? Integra cosas. Sí, integra cosas. Pero no se les haga extraño porque en los heterocíclicos que ustedes pusieron algunos, les tocaba eso. Cuando uno veía el mecanismo, yo no vi eso. No vi que hicieran primero con un nitrógeno, sino que querían todos pegarlos a la vez. Por ahí habían una síntesis de heterocíclicos bien interesante. Sí, entonces eso sucede cuando uno va a pegar varios nitrógenos. Primero pega uno. Pues es que no quiero mencionar nombres porque si yo menciono pirazol, pirimidina, ay, se acordarán, ese es Pepito, Pepita o cualquiera, entonces por eso es que no quiero, o Hans, si me hago entender. Entonces cuando uno pega eso heterocíclico, uno dice, ya está pensando en mí. Entonces, para no pensar en nadie, varios de los heterocíclicos que se expusieron tenían esa formación. Entonces, por eso es que son más difíciles de encontrar los mecanismos, porque es que uno tiene que hacer primero con uno y luego con el otro. Es más, en el que le haya tocado el mecanismo con esta hidrazina,
Cuando uno forma el heterocíclico con esta hidracina, primero pega uno, luego pega el otro y queda el compuesto heterocíclico con los dos nitrógenos ahí cerquitito. Eso es como, y eso es lo que van a ver en las diapositivas de heterocíclico. ¿Listo? Entonces, no es que yo sea malandro, pero en las diapositivas de heterocíclicos y en la síntesis que a algunos les correspondió, desafortunadamente les tocó ese mecanismo. Ya. Problema. Entonces, estos son el compuesto carbonílico, y si tenemos varios compuestos de nitrógeno, algunos pues les tocó ese mal, que en el mecanismo de la síntesis les tocó dos nitrógenos nucleofílicos. Entonces, pues nadie me preguntó, yo asumí que entendí todo. Entonces, yo supongo que eso ya uno ya no les va a pasar eso. A varios les tocó dos nitrógenos nucleofílicos, no les quiero decir bajando, no quiero las síntesis. Nadie me preguntó, entonces tengan cuidado. Yo les recuerdo la verdad, para ser honesto, y en eso fue el problema más del trato. Los que se atrevieron a mostrar el mecanismo, así porque otros que políticamente poníamos el mecanismo y no lo mostraron. Sí, no sé por qué la decisión o qué. Sí. Una cosa es que yo les dije, es que el mecanismo es complicado y lo importante es explicar X, Y, Z, H. Y otra cosa es que otros ni mostraron el mecanismo, entonces pues bueno, eso es lo que me tiene pensativo. ¿Cuánto les pongo ahí? Porque sí era algo importante pues de recalcar. O sea, hubo unos que se esforzaron, mostraron algo que eso hicieron, no dicho, si yo ese mecanismo hay que borrarlo y ahí del campus para corregirlo. Sería un buen ejercicio corregir todos los mecanismos juntos para que vean cómo uno va mejorando de hacer mecanismo. Lo digo no pensando en este curso que terminaré mal en mecanismo, pero sí he notado que siempre cuando deciden en el siguiente curso que han usado análisis orgánicos, hacen unos mecanismos más orgánicos. Porque ustedes les asignan en el siguiente curso una modelo. Y puede que les toque un compuesto carbonílico con un nitrógeno. Entonces tengan cuidado. Listo, antes de hacer el mecanismo, pónganle lógica y tengan todo esto. O sea, listo, ustedes pueden pasar este parcial, o perderlo, ganarlo, empatarlo, pasar el curso, pero lo importante es que sepan que el mecanismo nos va a orientar sobre cómo ocurre la reacción. Listo. Entonces miren todo lo que tiene el mecanismo. Uno lo ve cortico, pero hay mucha información ahí, en este pedazo. Aquí hay demasiada información. ¿Cuál es la primera información? Alguien puede preguntar, profe, ¿por qué el pH 6? ¿Por qué no simplemente puse H+? Vuelvo y repito. Alguien puede preguntar por qué el pH 6 y no simplemente H+. Bueno, entonces primera no sé si está claro que el pH 6 es un pH ácido. Empecemos por ahí. ¿Todos creen eso? ¿Están de acuerdo? ¿El pH 6 es un pH ácido? ¿Seguros? Está cerquita al neutro, pero es ligeramente ácido. O sea, tiene concentración de H+, o H3+. ¿Listo? No lo pregunto porque es que uno después los pone a calcular en la analítica. Calcule la concentración de un hidróxido 8 por diara menos 8 molar y dicen que pH 6. El hidróxido por más diluido
para que lo tengan en cuenta. O sea, si ustedes tienen un ácido, el ácido va a hacer que el pH baje por debajo de 7. Por más diluido que esté, está por debajo de 7. Si es ácido, si no, no sería ácido. Y si algo es básico, pues el pH va a estar por encima de 7. Punto. Y si está neutro, pues estará en 7. Perfecto. Siempre he visto que cuando hacen los cálculos, prepare una solución de hidróxido a pH 6. De hidróxido nunca lo van a poder preparar. Ahí se quedarán todo el día preparando esa solución. Entonces esas son de las cascas. El pH, no, lo que pasa es que ahí uno tiene en cuenta esa ecuación cuadrática que uno desprecia. Siempre que uno hace ejercicios de analítica, tiene en cuenta un equilibrio, y cuando hace equilibrio, ahí hay una ecuación cuadrática. Lo que pasa es que uno la simplifica porque asume que una concentración C está muy diluida, pero eso solo funciona cuando las concentraciones del ácido son altas. Pero ya después toca hacer esos en la práctica. Y ahí es donde se da cuenta uno de que, o sea, para resumir, el pH es un concepto que enreda a los estudiantes y enreda al tecnólogo, pero es fundamental en casi toda la industria. ¿Listo? Para que no me vayan a dejar enredar, ni por el profesor de instrumental, ni el de analítica, ni el de orgánica. ¿Listo? Entonces, pH 6 es ligeramente ácido. No tan ácido como usual. Ni 3, ni 2. Entonces, ¿por qué el pH tiene que ser 6? Porque si es muy ácido, este nucleófilo se inactiva. ¿Sabía eso? ¿Por qué el pH no puede ser tan ácido? Porque el nucleófilo comienza a mirar el medio ácido. O sea, el nucleófilo, en vez de reaccionar con el carbonio, reaccionaría con el catalítico. Entonces eso inactiva el nucleófilo. La razón es que si el pH es muy ácido, se inactiva el nucleófilo. Sí, no, por eso es que dice que el óptimo es 6. No, yo no voy tan mal. En el taller, por eso es que van a haber reacciones que dicen pH 6. En el catalizador. No, si se me olvida en el taller lo ponen, pero en los parciales por lo general no se me olvida. Ya si no, ya si es que se me olvida, ya es a propósito que lo dice. Sí, claro, porque el pH es fundamental para que esto se... Sí, pH 6. De hecho, hay libros que pelean que son 5.5. He encontrado de todos los libros, pero en los artículos, pues cuando hicieron esta reacción de ilinas hace muchos años, ya eso está demostrado que el pH es 6.
aquí el nucleófilo no es tan fuerte, no se pega al carbonilo de una, se pega primero el catalizador. Se protona primero el catalizador. Ah, porque ya lo vimos. La clase pasada vimos que los nucleófilos fuertes eran, bueno, ni siquiera la clase pasada, en el repaso, yo les dije que los nucleófilos fuertes por lo general eran aniónicos por el tema, ya me meto un poquito por la inorgánica, por algo que se llama la polarizabilidad de las moléculas, o el poder polarizante de las moléculas. Esas son teorías así de básicas. Es como, o sea, su pregunta es por qué el ácido acético es débil y muy fuerte. Miren de acá. Entonces, sí es bien interesante su pregunta, cómo uno sabe que los nucleófilos son débiles o fuertes. Todo el grupo de NH2 hace parte de los nucleófilos. Si ya fuera hidrógeno negativo, NH2 menos, y es base fuerte. Ese es débil. Son débiles. Los alcoholes son débiles. Entonces, si uno tuviera en vez de este nucleófilo un alcohol, el agua, les había contado, entonces esos son débiles. Entonces, el mecanismo para los débiles, las bases 1 y 2, es similar. Entonces, la orgánica es sistemática, no es tanta memoria. ¿Qué es lo que hay que memorizar? Precisamente lo sistemático, lo diferente, lo igual. Eso es lo que uno tiene que memorizar. Pero hay otros que creen que hay que memorizar muchas cosas. ¿No? Usted tiene que memorizar es lo clave, es la forma en cómo se pega cada nucleófilo. Entonces, si el nucleófilo es débil, no se va a pegar de uno. Si el nucleófilo es fuerte, se pega de uno. Claro, y aquí lo teníamos desde que empezó el tema. Ahí está. Se pega ya. Y para que quede el video, pues, mostremos qué diapositiva. Es el principio de donde como empezamos todo. Y arriba dice el título nucleófilo fuerte. Y yo fui más buenamente a ponerle el nucleófilo fuerte. Lineal, cianuro, el bisulfito. Eso dice la clase pasada. ¿Tienen fotos? ¿Ah? Ese es el nitrógeno negativo, pero ahí se pega el carbono. El nitrógeno negativo es el que uno utiliza como base fuerte. Entonces, yo les dije que habían 3 que no se incluían ni en la lista de nucleófilos fuertes ni en la lista de nucleófilos débiles, que son el OH-, el OR- y el NH2-. Y si no los tienen anotados, apúntelos por ahí. Esos 3, OH-, NH2-, OR-, tengan los guardaditos ahí, otras cositas. OR-, NH2-. Estos ni son nucleófilos fuertes ni son nucleófilos débiles, son bases fuertes. Estos son los que participan en las condensaciones.
ellos tienen ahí un triple enlace entre carbono y que ambos sean compatibles. Es que si uno analiza Lewis Chichi, química 1 Chichi, el carbono tiene 4 electrones de valores, el nitrógeno 5, más uno que gana, da 4 más 5 más 1 y ese nitrógeno total. ¿Cómo pinches diablos distribuimos 10 electrones de estos novales? 5 y 5. ¿Y cómo quedan esos 5 y 5? 6 en el centro para formar un triple enlace y 2 entonces el nitrógeno con 3 enlaces y un par no tiene carga. El nitrógeno el carbono con 3 enlaces y un par sí tiene carga. Ese es el negativo. Así expliqué en 2 segundos carga formal, Lewis y todo lo demás. Orgánica. Bueno. Luego hacemos un video de orgánica de carga formal. Deberíamos de poner a hacer Alejandro videos. Bueno, entonces el mecanismo en todos los nucleófilos débiles es igualito, por lo menos en las dos primeras etapas que son la protonación y la adición del nucleófilo. Entonces si uno tiene un alcohol, primero protona el carbonilo, se forma ese ion de arriba oxígeno positivo y luego hace resonancia para generar el carbonato. Es el primer paso siempre, con alcoholes, con nucleófilos débiles. Luego viene la adición nucleofílica, se pega el nucleófilo. Entonces ahí estoy mostrando los pares libres de los nitrógenos. Uno podría decir, ¿y cuál es el nitrógeno que pega? El más nucleofílico. Entonces, una recomendación para explicar toda la carrera que les expliqué hace un rato, de por qué ese es el más es el más. ¿Cuál es la razón? Que este nitrógeno va a hacer resonancia con ese enlace. Este nitrógeno va a hacer resonancia con ese enlace. Este nitrógeno no va a hacer resonancia con este nitrógeno. Algunos imaginan eso. Este está libre, este está. Sí, eso yo relaciono la química. Si usted tiene a alguien tóxico en una relación, le chupa claro.
desde el principio a fin es plana. Entonces, si la pongo para abajo, para arriba, no pasa. Simplemente yo trato de hacer eso es para que entiendan que los mecanismos no son estáticos. Usted lo puede dibujar como quiera. Una cosa es dibujar como quiera y otra cosa es hacer lo que quiera yo dibujando. Sí, como quiera entiendas la figura, este compuesto no es tan cíclico, se ve mal dibujado, sí, lo reconozco que yo para dibujar no soy bueno. Lo único que me queda bien dibujar es la cita. Es la que me queda bien, comparado con los estudiantes. Por eso, yo no sé por qué las más duras me quedan más fáciles de dibujar y las más fáciles de dibujar no me quedan muy bien. Entonces, una cosa es que usted haga lo que quiera dibujando, no se puede, el mecanismo tiene una serie de etapas lógicas. Entonces, alguien puede preguntar, ¿por qué cogió el de acá y no cogió el de allá? De hecho, para que la obra quede más feliz y contenta, yo voy a voltear aquí el muñequito, como ella quería, para que se entienda por qué se arranca el H. Es que el H está aquí vecino, lo que pasa es que yo lo pinté bien lejos para que la gente vea, hizo un esfuerzo molecular. Sí, aquí donde lo tenían que haber pintado bien cerquita, para que se den cuenta por qué hay la transferencia fotónica. Aquí se ve más bonito. La transferencia es porque está ahí pegadito, quita el H y lo bota al mar. Queda más bonito así. Así queda para la cosa. El oxígeno que tiene dos pares libres coge. Recuerden que el oxígeno es más negativo más electronegativo que el nitrógeno. Por eso es que se da la transferencia fotónica. ¿Qué significa una transferencia? Pasar de aquí para allá. ¿Y qué estamos pasando? Protones. O sea, el H. El H del nitrógeno se pasó para el oxígeno. El rojo. Así. Que como son rupturas heterolíticas, todo este enlace es el que cogió el par libre, entonces ya solo quedan, tenía dos, ahora ya quedó con uno. Tenía dos pares, ahora quedó con uno. Y esta flechita lo que indica aquí es que el nitrógeno ya no es positivo, sino que queda negativo. Esta que puse aquí chiquitica para ilustrarlo mejor. El pasito. Ahí queda más bonito. Más explicadito con flechitas paso a paso. Recuerden, la flecha siempre va de menos a más. La dirección. Hay gente que escribe la dirección al revés. Profe, aquí. Error mortal. Entonces, como si el oxígeno que tiene un par, no, pues va a quedar donde está ese oxígeno. Ojo con el sentido de la flecha. Siempre es de donde salen los electrones hasta la Tierra. Tú no dices, ¿cómo así que sale del carbono? No, salen de este enlace se van a sí. ¿Seguro? No hay enlace simple. Y el oxígeno, pues se quedó por acá, que ya lo puse aquí para que lo vean. Cuando yo lo pongo acá en la flecha, ya estoy diciendo ya lo saqué. Menos mal, aquí vamos a poner un calculador que se puede con tanta cosa. Le salió el agüita, se desprotonó porque se rompe el enlace, se neutraliza la
De resto, el alfa no se prepara. En este clave es el carbono, o el carbono 1. Es el exactamente. Entonces, finalmente viene la magia de la resonancia. El nitrógeno que quedó residual para ese carbocatión neutraliza el carbono y forma un ion que se llama el ion imón o imínimo, se llama. No peleemos si es imón o imínimo. Suena como a los niños. Y eso luego ya pierde el protón hacia el borde del pastel. ¿Cuál es la razón? Que ese nitrógeno quedó positivo o que este carbono quedó positivo. Entonces, como ya están en resonancia, no ni el uno ni el otro, sino el híbrido de los dos, entonces la razón es quitar un H del nitrógeno para recuperar primero el catalizador y segundo, quitar esta carga positiva que he puesto y se forma una cosa que se llama imino, carbono enlace, que está presente en todos los derivados del NaCl. Y dedicamos 2 horas de clase al mecanismo. No, pues era bueno que, como es el primer mecanismo del carbonilo, explicara todas las cáscaras que hay alrededor del mecanismo. Y a es ahí donde les decía que los talleres tienen cáscaras porque hay cosas que son sistemáticas y hay cosas que no están tan explícitas como les estoy comentando. ¿Verdad, Geris? Gracias por decirme, gracias por comentarlo y gracias por hacerse bullying en la grabación. Véanlo más. Yo creo que aquí se entiende más lo de la carga formal, que no es resonancia, eso no es resonancia lo que usted está comentando. Aquí se ve mejor su pregunta. Un nitrógeno, cuando tiene el par libre, tiene 5 electrones. ¿Ya ves? 2. Cada uno de estos tira por el par para formar el. Entonces ese nitrógeno, según la carga formal, es neutro, porque ese nitrógeno amoníaco. Reemplazar, pues sí, aquí podemos tener H. Ese nitrógeno es el P3 y que es piramidal trigonal y que bonito y que la cuántica. Cuando el par captura, y se recuerda que esto es una vaina sin enlaces, un núcleo sin electrones. Cuando él captura, entonces mire que la flecha es heterolítica, o sea que todo el par va a formar esta raya. Entonces antes tenía 3 enlaces, ahora tiene 4. Ya no tiene 5 electrones de valencia.
usted pensaba, gracias por decirlo, es muy interesante y es de las cáscaras más interesantes que hay. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Que eso lo tengan muy en cuenta cuando vayan a hacer reacción. ¿Cómo está la carga del hidrógeno? ¿Cuántos enlaces está formando el hidrógeno? ¿Cuántos enlaces está formando el carbono? ¿Cuántos enlaces está formando el oxígeno? ¿Cuántos pares debería tener? ¿Cuántos perdió? ¿Cuántos aportó? ¿Cuántos donó? Porque así va a ser la fecha, si les va a quedar más fácil para que no les pase lo que nos estaba comentando Valentina, que ella se imaginaba, y gracias por decirlo porque precisamente por eso es que mueren en los mecanismos. Gracias por contar. Lo bueno es que usted ya nos mencionó su duda, ya la aclaramos y ya usted no se va a volver a imaginar que el hidrógeno positivo es aquel que tiene un par mentalmente aquí. Miren lo que pasa con el oxígeno. Él tenía dos, ya tiene solo uno, porque formó un enlace más. Entonces, cuando ellos tengan más, tenían muchos pares y tienen ahora poquitos, por lo general quedan positivos. Y cuando pasa lo contrario, que tenían poquitos pares y quedaron con más pares, quedan negativos. Ese es el flujo de carga. Claro, uno eso de lo explicaron virtual, o a la carrera, o las dos. Bueno, entonces ahí quedamos con el inmunidad, que es este y este es este. No, y gracias por decirlo porque yo sí he visto estudiantes que hacen todo el mecanismo al revés. Como si el hidrógeno tuviera un par, ya que usted lo menciona, no se preocupe que usted lo que le ha pasado por todos los regresadores de pero usted es la única valiente que se ha pedido eso. De las pocas valientes que usted ha sido mi imaginada eso. Entonces el mecanismo es una serie de pasos lógicos donde espero que no se estresen botarlo. Entonces claro, cuando uno mira el de la diapositiva pues está más bonito como con el ejemplo ilustrativo a cómo uno interpreta las cosas. Pero es lo mismo, solo que ahí pues ya hay mucha información. Muy simple, pareciera que hubieran hecho una compresión de la información en un archivo así, borrar. ¿Cómo yo no entendía los mecanismos y los pude entender cuando era estudiante así? Entendiendo las especies nuevas, el equilibrio, el mono, y entendiendo los vasos. Sí, así fue como. De hecho, no les puse eliminación, que yo lo puse de otra manera para que no eliminación, les puse deshidratación. Es lo mismo, pero puesto con una palabra más corta. Cuando ustedes escuchen están eliminando. Deshidratado, estamos eliminando agua. Descalificado, estamos eliminando la calificación. ¿Sí, verdad? Cuando usted lo descalifica de algo, en el deporte es que lo eliminaron, lo mandaron para la casa. ¿Sí o no? Los deportistas. Espero que no lo hayan descalificado. No, de todo, pues fuera el medio, de todas
yo puedo enredar sin necesidad de cambiar el pH, niños y niñas. Yo no necesito cambiar el pH porque este tema es tan chévere que uno enreda fácil. Gracias. Eso. Entonces todos estos son ejemplos que una vez dibujé con parcial de selección múltiple. Una vez que hice un parcial de selección. Ah, no. Entonces, ¿cómo hacer un parcial de selección múltiple? Fácil. Pongo un muñequito y pongo el producto que podría esperarse con la siguiente dicho es tal, 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 tal. Todos son parecidos. Tienen su cuenta. Bueno, entonces empecemos por el principio. Estos dicen ejemplos de qué. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Que a diferencia del producto anterior, en el producto anterior se formaba un carbono doble enlace nitrógeno. Mírenlo ahí. En el producto. Ah, bueno, a propósito, creo que igual el producto. Yo lo puse aquí, pero no lo volví a actualizar acá. Acá en el producto. Un momento, bueno, más específicamente, una semicarnosina, una semicarnosona, pero puede ser o sea que el carbono, cuando se pegó, formó un doble enlace con el nitrógeno. Eso no es lo que pasa en ninguno de estos barreras. Pero miren que hay una tendencia entre estos cuatro tipos, sobre todo entre los tres primeros, y con eso explico el cuarto, que es más fácil de entender. Si el nitrógeno tiene dos H, como en el ejemplo, el que reaccionó, si el nitrógeno tiene dos H, se forma la niña. Pero todos estos tres no tienen dos H. ¿Cuántas H tienen estos tres? Ni. Entonces ya eso de entrada uno lo hace, digamos, haciendo entender el mecanismo de eso. Si el nitrógeno tiene dos H, sigue el mecanismo como lo comienza. ¿Vale? Forma de niña. Porque miren dónde están las dos H para que acuerden el mecanismo de la niña. Un H se usó para la transferencia protónica y la otra H se usó para recuperar el catalizador. La de la transferencia protónica fue la que dibuja la cantidad protónica, la que eliminó el agua. Esa es una H. La otra H es para el catalizador. Entonces, por eso, las dos H se utilizan el nitrógeno para formar lenina. ¿Listo? Pero aquí solo hay una H entrada. Entonces, algo va a cambiar de ese mecanismo en estos primeros. ¿El cual? Porque no reacciona. Es que ya el nitrógeno no tiene H. Ya. Entonces, cuando el nitrógeno no tiene H, no reacciona. Ahí lo dice. No hay forma de que ocurra la transferencia protónica, que debe ocurrir en todos estos mecanismos con nitrógeno. El paso 3, si no ocurre, pues el
es lo que cambia considerablemente? El compuesto de carbonígeno. Y hay unos números ahí. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas importantes que funcionan es que cuando tengamos compuestos de carbono, cuando tengamos nitrógenos con un H, hay que analizar el carbonilo. Ese y no tiene H ahí. Pero más despacio. Este carbono es el carbono vecino de ese acetona. Las cetonas tienen dos carbonos.
dos hidrógenos, pero el nitrógeno tiene uno. Entonces, ¿de dónde sale? O sea, el mecanismo va a ser similar a eso. ¿Qué va a cambiar? La última parte. Que el segundo protón no sale del hidrógeno, sino que ya saben de dónde sale. Del carbono alfa. Entonces, en la última parte del mecanismo, la deshidratación se da diferente y la desprotonación de la recuperación del catalizador se da en ese carbono alfa. No me creen. Bueno, me creen. Lo hago rapidito con uno de estos. No, porque solo sería copiar. Ahí me tomó un poco esto. Es que es para borrar todo. Entonces, en conclusión, esos son esos cuatro ejemplos que vienen en diapositivas, donde la clave es formar el doble enlace no en el nitrógeno, carbono, sino en el vecino. O sea, la alfa es la clave. Esa es la clave. Era esa la clave. ¿Por qué? Porque el nucleófilo no tiene dos áreas, solo tiene una. Y cuando no tiene ninguna, pues peor, no sea ni lo uno ni lo otro, no pasa nada. Entonces esta no reacciona que todos sus pH 6. Entonces no es por el pH, sino por el efecto de los carbonos alfa. Si el carbono alfa no tiene H, pues no va a reaccionar. Y si hay varios carbonos alfa y uno sí y el otro no, pues será donde sí hay H alfa. Y acá pues no queda lo mismo. ¿Cómo ustedes forman el producto final de estos mecanismos? Pues se dan cuenta por los enlaces. Si yo pusiera un doble enlace aquí, ahí.
se pueda ir al museo. Después, es todo que van a estar ahí. Uy, sí, siento que se ve raro en esta regla. Yo no había entendido dónde salió Hachi y es de la hacia abajo, sino que arriba. No, Sí, porque la cogió a enseñar en la sí, claro. Es de aquí, sí, es el otro. ah, ya se me está. Y claro, pues para que no quede tan traumático. Para que no quede tan. Entonces, es casi lo mismo. Pero si ven que no puedo agrupar deshidratación y recuperación tan así como eso. Están las 5 partes, sino que el cuarto se tuvo que separar para poder recuperar. Eso es lo diferente en este caso. Ya se lo analiza. Ahora le ponemos otro. De hecho, nos podría gustar colocarle como título a esto: Mecanismos de la formación de enamigas. Para que lo compare con el de la niña. El anterior que copiaron es de niñas y este de niñas. ¿Y qué cambia, profe? La última parte. Esos son los pasos que le faltan entonces. El 4 y el 5. El único color que entre todos lo que cambió. Ese es el mecanismo de la animación. Si tiene una H, tiene anillo. Y si no tiene H, no la es. Entonces, una de las H sale el carbonilo. Porque también puede pasar que el litro no tenga H, pero el carbonilo, como no tiene H en el vecino, entonces no es la reacción. Pueden ponerlo ahí. ¿Profe, puedo ponerlo? Sí, claro. Claro, para que quede. Entonces aquí nos vamos despidiendo de Fátima y de todos los que van a ver el video luego. Tenemos el carbonilo, paso 1, que se protona, resonancia, luego la adición nucleofílica, que es paso 2, luego la transferencia protónica, que es el paso 3, y lo que cambia es el paso 4 y 5, que es la eliminación del agua. No nadie rara, se suspendió mi niño, él puede hacer resonancia, pero ahí no necesita la resonancia y se desprotona. Entonces hasta aquí finalizamos la grabación, nos vemos el miércoles con más. Ya empezamos tema nuevo el miércoles, ¿listo? Y si hay dudas, pues hacemos taller por la tarde.